Buenos días, mi nombre es Esteban Crowe y a continuación les estaré haciendo un breve resumen de lo que fue mi experiencia durante la asignación Gestión de Capital Humano dictada por el facilitador Robin Rojas Duno en la Universidad Metropolitana de Anzoátegui entre las semanas del 16 de septiembre hasta el 8 de octubre del presente año. Iniciamos la clase con un cuestionamiento del facilitador donde nos inquiría sobre cuál era la diferencia entre un dato, una información y un conocimiento, entendiendo que dato es simplemente un valor que no me ofrece mayor capacidad para yo poder tomar una decisión, sino que es básicamente un número aislado, no me dice nada sobre el porqué de las cosas y no me orientan para tomar la decisión. Un dato puede ser un número telefónico, un dato no puede ser el nombre de una persona, un dato puede ser mi cédula de identidad, y como tal, si no se compone de otros elementos que lo sustenten como para poder tomar una decisión, carece de sentido. Luego pasamos a lo que es la información como tal, que se comprende de una serie de datos que procesados tienen un significado, tienen una relevancia, tienen un propósito, tienen un contexto y son de utilidad para quien debe tomar una decisión. Y finalmente, en cuanto a este cuestionamiento, pasamos a lo que es el conocimiento, que según pudimos debatir en las diversas conversaciones que tuvimos, ya si se trata de una mezcla de experiencia, valores y un know-how que me lleva a tener la capacidad de, ante situaciones específicas, poder tomar una decisión. Se citaron ejemplos como aquellas personas que pueden ser catadores de un vino o simplemente pueden tener cierta información sobre algunos elementos culinarios, pero a la hora de la práctica no han tenido la experiencia, no tienen la pericia como para ser entendido o como tal tener conocimiento. Siguiendo el orden de nuestras conversaciones, pasamos a estudiar para tener un poco de entendimiento de lo que es el comportamiento humano o de la gente, los tres tipos de cerebro que nos han acompañado desde hace miles de años, conceptualizando inicialmente el cerebro rectilíneo o triuno, que básicamente en la actualidad sería la tercera parte de lo que nosotros usamos, y nos lleva a lo que era básicamente el hombre de las cavernas, que solamente respondía a necesidades de tipo fisiológico, hambre, sueño, temperatura corporal, acecho, escape, huida, necesidades básicas de cualquier ser humano. Luego el cerebro se seguía desarrollando y contaríamos con el cerebro límbico, por así decirlo, que es el que está encargado de controlar en gran parte de nuestra emocionalidad, expresa nuestras emociones y se encuentra en la amígdala, regula lo que es la memoria, los recuerdos, la rabia, la ansiedad, el amor y todo este tipo de manifestaciones humanas que de una u otra manera condicionan nuestras respuestas y la forma de actuar ante determinados eventos. Y finalmente el cerebro neocórtex o cerebro racional, con el cual actualmente nos desenvolvemos, que es el que permite tener la conciencia y controlar
las emociones para desarrollar las capacidades cognitivas con las que contamos en la actualidad. También definimos lo que era el hemisferio central izquierdo y el hemisferio central derecho, definiendo que en el cerebro central izquierdo está nuestra capacidad de análisis, numérica, de lógica, y que en el derecho se encuentra todo lo que es la síntesis, las letras, la creatividad, la música, entre otras cosas. Una vez habiendo conversado ya de estos temas, de lo que era el cerebro como parte del entendimiento del accionar del ser humano, y lo que es el dato, la información y conocimiento, partiendo de que el uso de estos recursos son los que nos permiten tener o no capacidad o know-how de hacer las cosas, nos adentramos en la materia, definiendo lo que eran las organizaciones, tomando en cuenta que las organizaciones no son las mismas hoy, no son las mismas de ayer, y que diariamente surge en el mundo, influyen notoriamente el accionar en cada empresa, cada uno de los componentes que de ella debe para moldearse y ajustarse óptimamente a estos cambios. Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los objetivos que estos cambios conllevan, y es aquí donde se llega a realizar el tratamiento del recurso humano, como era llamado anteriormente, como capital humano. Sin embargo, pasaríamos a definir qué son las organizaciones y los modelos o los tipos de organizaciones que de una u otra manera actualmente nos acompañan o conocemos en la actualidad. Las organizaciones no son más que entidades sociales compuestas por dos o más individuos con la finalidad de cumplir metas y objetivos. Este es un concepto pragmático, partiendo de que existen empresas o organizaciones pragmáticas, filosóficas o con teoría filosófica, modos de accionar filosófico y humanístico. Si nos vamos a lo que es el tema humanístico, nos dice que son sistemas abiertos integrados por personas con intencionalidades comunes que interactúan como un todo a partir de las redes conversacionales que allí se suscitan. Este tema filosófico está más orientado al tema de que, independientemente de cuáles pueden ser las remuneraciones o beneficios, confluyen personas que están buscando objetivos que no necesariamente sean tangibles en el aspecto económico. Y en el aspecto humanístico, entes de convivencia humana que procuran el alcance de objetivos en búsqueda del bienestar propio. Si bien en todos los conceptos que hemos hablado está el alcance de objetivos, cada tipo de organización de una u otra manera, aunque persigue un bien común o un fin común, le da un enfoque distinto. Tratamos el tema de lo que desarrollamos, la actividad de lo que es un mapa conceptual, y en el mapa conceptual, o al menos dentro de lo que fue mi mapa conceptual, se hallaron ciertos modelos, un modelo subjetivista de Kant y un modelo objetivista de Sócrates, pero sobre todo el modelo del Taylorismo o de Frederick Taylor, que de una u otra forma fue el que dictó la pauta para lo que sería el enfoque de la organización. Taylor decía que los trabajadores son como las partes de una maquinaria complicada, que si hacen el trabajo correctamente y dentro del horario previsto, la maquinaria funcionará perfectamente. Si bien es cierto que el enfoque de Taylor era un poco ortodoxo, por no decir inhumano, le restaba de una u otra manera la importancia a las competencias que pudieran tener los sujetos que pertenecían a la organización. Simplemente lo colocaba en posiciones básicas para que realizaran trabajos básicos y entregaran resultados básicos, sin mayor detenimiento a lo que era
quizás la capacitación o lo que es hoy el training o el coaching que se hacen en organizaciones para realmente aprovechar el talento y llevarlo así a lo que es el capital humano y posteriormente tener un capital intelectual. Sin embargo, no podemos negar que la influencia de Taylor tuvo sus aspectos positivos y sus aspectos negativos dentro de las organizaciones, y dentro de los aspectos negativos se pueden mencionar que el hombre es descrito como complemento de una máquina, lo cual obviamente hoy estamos totalmente claros que no lo es. No lo somos porque interactuamos con los elementos tecnológicos, pero sin la genuinidad de cada uno no se puede llevar a cabo el trabajo. Señala el trabajo como una actividad desagradable, un enfoque que se dio mucho en la era industrial, no así el enfoque que se le está dando en la actualidad, y promovía únicamente los incentivos materiales, no el training, no el desarrollo. Pero dentro de los aspectos positivos cambió el paradigma de cómo manejar una organización y buscó el orden en procura de la eficacia y la eficiencia, así como la especialización en el trabajo, que es lo que hoy día vemos mayormente en las empresas, y es inversión en el capital humano. Otro de los aspectos importantes que tuvimos durante las varias conversaciones con el facilitador fue el hecho de que él mencionó, y quizás esto está bastante relacionado con lo que es el funcionamiento del cerebro, la segregación en el mismo de varias sustancias que de una u otra manera regulan nuestra conducta, nuestro estado de ánimo y nuestro proceder, incluso nuestra forma de cómo tomamos las decisiones y cómo encaramos muchos aspectos de la vida. Y es el hecho de que dentro de nuestro cerebro hay una serie de neurotransmisores, entre ellos la serotonina, la dopamina y las catecolaminas, noradrenalina, norepinefrina, oxitocina, que juegan un importante papel como moduladores neuroquímicos de nuestro ser, y esto nos define de una u otra manera lo que cada uno somos y lo que cada uno podemos llegar a ser o no. Ahora, ya de una manera fresca, sin remitirme a ningún concepto elaborado, de lo que yo pude entender de lo que es el capital humano, llamado anteriormente recurso humano, y de lo que es el talento humano, lo que yo entendí como capital humano es todo aquello que nosotros de una u otra manera traemos cuando ingresamos en una empresa. Llegamos con una serie de información que hemos recibido en nuestras instituciones donde nos hemos formado. Si bien luego en las empresas o en las organizaciones donde estamos llegamos a recibir una serie de entrenamientos y una serie de capacitaciones que nos van ayudando a ser competentes en ciertas áreas en las cuales los líderes que nos rijan nos quieran encaminar a desarrollarnos. No es entonces hasta tanto, habiendo pasado por todos estos procesos, cuando de una u otra manera este capital humano puede llegar a materializar o a concretar un capital intelectual. Y es allí donde se habla en las empresas de la gente como principal activo. Si bien un activo es un bien que se deprecia o se desecha, y obviamente nosotros tenemos un tiempo de vida determinado en las organizaciones, también es cierto que está un cuestionamiento. O sea, nosotros nos debemos a las organizaciones o las organizaciones se deben a nosotros.
Yo creo que hay un feedback ahí, porque si bien las compañías invierten en nosotros, en la medida que nosotros dejemos, si no un legado, más bien un capital intelectual, es entonces donde se va a ver el valor de lo que ha sido el entrenamiento. Por otro lado, llegamos a definir que para mí tiene un valor agregado inmesurable, porque yo también pensaba que el talento como tal era simplemente un regalo, que no deja de serlo, pero que sin desarrollarlo o no, era talento. Para ello el facilitador utilizó una herramienta visual que me pareció bastante llamativa, y donde en una dinámica de grupo pudimos entender o definir que el talento es una combinación de querer, o de poder y de saber, y que sin la unión de estas tres, el talento no puede llegar a ser percibido, porque si una persona quiere pero no practica, sin la práctica no puede llegar a desarrollar el dominio. Y entonces aquí entra otro tema que si bien no se discutió a fondo, se llegó a pedir que se indagara, que es la motivación. Y definimos que la motivación inicialmente tiene un propósito, tiene parte de un propósito, y es el deseo de cada quien de hacer algo. Luego la necesidad de dominarlo, de tener dominio sobre ese propósito, llámese lo que se llame: música, deporte, matemáticas, ciencia, biología. Y luego la autonomía, que es el poner en práctica o el desarrollar, o el conocimiento, o el desarrollo del conocimiento ya de lo que me motivó y lo que me gusta o lo que me apasiona. Entonces, básicamente ese fue el recorrido de la materia, la cual muy sinceramente me pareció bastante interesante, bastante abierta. Tuvimos, si bien hubo algunos elementos que se pudieron haber tocado con mayor relevancia, quizás producto de nuestras interrogantes, no se lograron. Por lo abierta que fue la clase, me parece que se aclararon muchos temas, muchos términos, muchos conceptos, y para mí, en lo personal, fue una materia que me deja mucho y me deja deseo de seguir teniendo este tipo de dinámicas, de foros, de conversaciones. Y bueno, felicito al profesor Duno por su estilo y por su frescura. Buenos días.